Muy buenas tardes, Dios te bendiga, Dios te guarde. Esto es una palabra de vida. Te habla Gialni José. Estamos por aquí, como siempre te digo, para compartir, como mismo se llama el programa, una palabra de vida contigo. ¿Qué palabra? La mejor palabra que puedo compartir contigo, que es la palabra santa, la palabra sagrada, la palabra que nos dejó nuestro Señor para nosotros poder disfrutarla, para poder seguirla, para poder verdaderamente vivir una vida de acuerdo a sus preceptos, vivir una vida de acuerdo a lo que Él quiere que hagamos, de acuerdo a nuestro propósito, de acuerdo a lo cual fuimos creados como sus hijos que somos. Te doy la bienvenida a nuestro canal. Si es la primera vez que te conectas, te invito a que te suscribas, a que le des like, a que compartas y que, como siempre yo digo, la primera en ser edificada con cada palabra que traigo soy yo. Esa palabra tiene que ser rema primero en nosotros para poder edificar a los demás. Y de la misma manera te invito que si está haciendo rema en tu vida y te ha edificado, pues también permitas que a través de compartirla tú puedas edificar a alguien más. Te doy la bienvenida desde acá, Clearwater, Florida. Clearwater, Tampa, Florida. No sé de qué parte de los Estados Unidos, de República Dominicana, de México, de Colombia, de Salvador, no sé de dónde nos estés escuchando, pero te damos la bienvenida. Bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo todo lo que toca en tus manos en el nombre de Jesús. Espero que sea de edificación. Vuelvo y digo esta palabra porque el tema que traigo para ti hoy es el poder de la oración. El poder de la oración. Y vamos inmediatamente a la palabra que se encuentra en el libro, en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 26, a la altura del versículo 36. Estaremos leyendo del versículo 36 hasta el 41 y dice así. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Y dice por último el versículo 41, el último versículo que vamos a leer: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Bueno, estas son las palabras de nuestro Jesús. Estamos hablando del Getsemaní. De verdaderamente cuando el Señor fue al Getsemaní a orar con sus discípulos, porque verdaderamente sabía qué era lo próximo, qué era lo que seguía. Entonces vemos que en el Getsemaní fue Judas directamente el que lo traicionó con los soldados y los sacerdotes a apresarlo. Entonces ya nuestro Señor Jesús sabía qué era lo que venía. Iniciando haciendo lo que es una introducción acerca de la oración. Ya en las transmisiones pasadas hablábamos de que la oración es una arma poderosa. Es una arma que el Señor nos dejó, una arma espiritual, una arma de guerra. Un arma poderosa verdaderamente contra el mundo de la tiniebla. Cuando oramos, ¿qué es orar? Orar es hablar con el Padre. Orar es tener comunión con nuestro Dios. Orar es comunicarnos con Él, tener esa relación, tener esa coinonía con el Padre. Porque nuestro Señor Jesucristo, mientras estaba aquí en la tierra, nos decía que seamos uno con el Padre, como Él lo es con el Padre. Entonces, somos llamados a estar unidos. No solamente nosotros como cristianos en unidad, sino también unidos con el Padre, con una relación estrecha, con una relación cercana, con una comunión constante con nuestro Padre. Entonces, otra cosa que podemos decir, otra cosa más que podemos añadir a la oración es que es una llave. ¿Por qué es una llave? Porque mediante la oración hay puertas espirituales, puertas terrenales en nuestra vida
que no se van a abrir o no se van a cerrar si no es por medio de la oración. Hay autoridad, hay poder. La oración tiene poder. Entonces, si hay algo que vemos es que siempre vamos a decir que nuestro mayor ejemplo aquí en la tierra fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nuestro mejor ejemplo fue Él, vemos en los evangelios una vida de Jesucristo, una vida de oración, una vida de comunión con el Padre. Cuando Jesús decía, yo no vine a hacer lo que yo quiero hacer, sino lo que el Padre me envió a hacer. Entonces es una vida constante de dirección y de comunicación para esa dirección que necesitaba, valga la redundancia, le fuera dada cada día, le fuera dada cada momento, los planes, lo que el Señor tenía establecido para ese día, lo que quería que hiciera en ese día. Y de igual manera nos corresponde a nosotros como hijos de Dios buscar esa comunión con el Padre para recibir esa dirección, para recibir esa fortaleza, para recibir todo lo que tenemos que recibir de parte del Padre como hijos suyos que somos. Aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo dice a la altura del versículo 39, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. O sea que Jesucristo estaba bien decidido a que Él vino a esta tierra no a hacer su voluntad, sino a hacer la voluntad del Padre, hacer lo que Él fue enviado a hacer la parte que le correspondía, que era redimirnos en la cruz del Calvario, derramar esa sangre santa que nos redimió de todo pecado, de toda maldición, de toda atadura, que nos declaró libre en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué es la oración? Es una llave. En el Getsemaní dice la palabra que nuestro Señor, así leía en la parte principal, aquí al principio, que decía que Él estaba entristecido y angustiado. Y dice hasta la palabra que Él sudaba hasta gotas de sangre, porque era fuerte lo que venía. Jesucristo sabía que lo que le esperaba del Getsemaní que iba a ser entregado, de ahí en adelante iban a ser unas horas de sacrificio, iban a ser unas horas de tormento. Cuando vemos la película de la muerte de Cristo, la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, nos damos cuenta de que eso es solamente una asemejación a lo que vivió nuestro Señor Jesucristo. Pero en esa película que está redactada y dice que son las últimas 2 horas de nuestro Señor, empieza literalmente ahí en el Getsemaní. O sea que en ese tiempo ya el Señor sabía desde la eternidad para qué venía, sabía que iba a morir en la cruz del Calvario, sabría todo lo que iba a pasar. Pero no es lo mismo cuando tú sabes que viene una situación a cuando ya tú tienes la situación encima, enfrente de ti. Entonces ya nuestro Señor Jesús sabía verdaderamente. Pero vemos que nuestro Señor Jesús, siendo Dios encarnado, siendo Dios hecho hombre, viniendo aquí a la tierra para cumplir con esa encomienda, 100% hombre, 100% Dios, tenía miedo, estaba asustado, pero no dejó nunca de buscar la dirección del Padre. Entonces, como ejemplo, como seguía al principio, como decía, como ejemplo que debemos seguir de Él, de Jesucristo, nos corresponde seguir ese ejemplo, nos corresponde seguir esa dirección de buscarla mediante el Padre, esa comunión. Si nosotros somos llamados a vivir a la imagen de Cristo Jesús, pues esta es una verdadera imagen de que vemos a Jesús en los evangelios todo el tiempo buscando de la comunión con el Padre, buscando la dirección. Inclusive en esta situación vemos cómo está, sabiendo ya lo que le espera, va al Padre a buscar fortaleza, va a buscar dirección, va a buscar esa fuerza que necesitaba para poder continuar con lo que sabía que ya venía. Entonces nos corresponde a nosotros como imitadores de Cristo Jesús, según dice la palabra, que el mismo Pablo lo dice, no ser imitadores de mí, sino de Cristo, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo Jesús. Entonces vemos que si somos imitadores de Cristo Jesús, pues debemos seguir este ejemplo de oración, este ejemplo de búsqueda, este ejemplo de un hombre que era Dios en la tierra, hecho hombre. Y vemos que la multitud lo perseguía, la multitud lo acosaba, un hombre famoso, un hombre que ya todo el mundo lo conocía en los alrededores, multitudes lo seguían, pero dice la palabra que él se apartaba de la multitud y se apartaba a orar.
se apartaba la comunión con el Padre. Le interesaba más lo que el Padre le quería decir. Le interesaba más la dirección que el Padre le tenía que dar. No es que no le interesaban las personas, las multitudes, pero le interesaba la dirección del Padre. Porque vemos incluso que cuando llegó la hora de la resurrección de Lázaro, vemos unas palabras hermosas que nuestro Señor dijo en Juan 11:38. La historia de la resurrección de Lázaro está en Juan 11 del 38 al 44. Pero vemos que ya al final el Señor dice, cuando va a llamar a Lázaro para que se levante, para que salga de la tumba, las palabras que nuestro Señor Jesús dijo fue, Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Wow, qué hermoso. Gracias te doy por haberme oído. O sea que Jesús sabía que en esa oración, en cada oración que hacía, el Padre lo escuchaba. Debemos ir a la oración, debemos ir al secreto, debemos ir a la intimidad con nuestro Señor, con esa convicción, con esa fe, con esa certeza de que nuestro Padre nos está escuchando, de que nuestro Padre nos escucha, de que responde nuestra oración, de que responde nuestras peticiones. ¿Cómo sabía Jesús? ¿Cómo sabía que el Señor lo escuchó? Porque oraba, porque tenía comunión con el Padre, porque estaba en contacto constante con el Padre y sabía que el Padre escuchaba sus oraciones. Tenemos que estar en comunicación constante con nuestro Señor, saber que Él nos escucha, saber que tenemos preguntas, tenemos interrogantes, tenemos problemas, tenemos situaciones, todo lo que estemos pasando. Debemos tener esa certeza de que nuestro Señor está ahí, de que está ahí para nosotros, de que nos escucha, de que está pendiente de nosotros. Debemos saberlo eso. Entonces la oración, verdaderamente hay muchos tipos de oraciones que podemos hacer y no hay un tiempo específico ahora mismo establecido para hablar, porque es un tema bastante largo para hablar de eso. Pero hay oraciones como por ejemplo la oración de acción de gracias. Cuando nos dedicamos unos minutos, la palabra bien dice en los Salmos, dice, entrar por sus puertas con acción de gracias, con alabanza, con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Algo así, creo que, déjame organizar la idea, es entrar por sus puertas con alabanza, con acción de gracia y por sus atrios con alabanza. ¿Qué nos dice? Que hasta inclusive cuando entramos a la casa del Señor, debemos entrar con acción de gracias. Debemos entrar alabándolo y glorificándolo a Él. Cuando entramos a la oración, lo primero que tenemos que hacer cuando entramos es entrar con alabanza, es entrar con exaltación. Por eso es que el Padre Nuestro, que es la oración modelo, empieza así. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es santificándolo, es alabándolo, es dándole gracias, es glorificando tu nombre, es exaltándote. Es todo, es ese tipo de exaltación que debemos tener cuando llevamos esa oración de gracias. Hay otro tipo de oración, es cuando hacemos peticiones, cuando le pedimos al Señor por nuestra casa, le pedimos por la congregación, le pedimos por nuestro matrimonio, le pedimos por nuestros hijos, le pedimos por nuestros pastores, le pedimos por nuestra familia en cualquier país donde se encuentre. Esas son oraciones de petición. Hay otro tipo de oración que es la oración de guerra. Esa oración de guerra es aquella que tú vas, verdaderamente tú vas en otro aspecto, cuando la misma palabra lo dice, oración de guerra espiritual. Tú vas a levantarte en guerra, tú vas a levantarte y a declarar en contra de las tinieblas, tú vas a pedir liberación para un familiar, para ti mismo incluso, liberación, pedir que se abran puertas, pedir en el mundo espiritual que cualquier bendición que nuestro Dios ha establecido, que ya te pertenece, guerrear en el mundo de las tinieblas para que todo espíritu, todo demonio enviado suelte lo que te pertenece a ti en el nombre de Jesús. Entonces esas son oraciones de guerra. También está oraciones que son, esas mismas están mezcladas con las de guerra, que son de rompimiento, que son de ataduras, que son de cosas que hay atrapadas en el mundo de las tinieblas, de cárceles espirituales, de todo ese tipo de cosas. Entonces tú vas a hacer una oración de guerra con rompimiento.
que verdaderamente el mundo de las tinieblas suelte lo que te pertenece en el nombre de Jesús. Entonces también están las oraciones proféticas. ¿Qué son las oraciones proféticas? Son estas oraciones que tú haces de acuerdo a la palabra. Oraciones proféticas, tú declaras la palabra profética. Cuando tú declaras a favor de tu familia, a favor de tus hijos, herencia de Jehová son mis hijos, la palabra dice así. Tú declaras mediante la palabra, tú declaras oraciones proféticas. Cuando tú declaras, por ejemplo, orando con los salmos, tú declaras oraciones proféticas. Cuando tú declaras palabras sobre tu familia y tú dices, mi casa y yo serviremos a Jehová, así como lo dijo Josué, en el nombre de Jesús lo declaro. Esas son oraciones proféticas. Tú estás rompiendo, tú estás declarando, tú estás activando la palabra que tiene poder, la palabra que es de doble filo, que es cortante. Tú estás activando esa palabra proféticamente en tu casa. Está también lo que es la oración de adoración. La oración de adoración, el mejor ejemplo que podemos tener bíblicamente hablando, es la oración de Pablo y Silas, que dice la palabra que cuando estaban en la cárcel, en el libro de los Hechos está, que cuando estaban en la cárcel, dice que estaban atados, estaban en un cepo, dice que estaban atados, y dice la palabra que cuando ellos empezaron a orar, empezaron a adorar a nuestro Dios, empezaron a cantar alabanzas, a glorificar el nombre del Señor, dice que las puertas, que hubo un gran terremoto, que las puertas de la cárcel se abrieron, que las ataduras que tenía se rompieron en el nombre de Jesús. Entonces eso es lo que provoca una adoración con adoración, con alabanza, con exaltación, que toda atadura se rompa, que toda cadena, toda maldición generacional, todo lo que te ata, todo lo que ata a tu familia, la adoración, la alabanza rompe cadenas, rompe todas ataduras, rompe maldiciones generacionales, abre puertas de cárceles espirituales en el nombre de Jesús. Eso se lleva a cabo con la oración. También está lo que es la oración constante. ¿Qué es la oración constante? Vemos que Pablo dice en el Nuevo Testamento que hay que orar en todo tiempo. Y tú dirías, pues, ¿cómo que en todo tiempo? No puedo estar de rodillas 24 horas al día, eso es imposible. En comunión con nuestro Señor todo tiempo. Sacar las cosas de tu vida que no te edifican, que no te fortalecen, que no contribuyen a que tú te mantengas conectado con el Dios Todopoderoso. Entonces hay que sacar todo eso, hay que limpiar, hay que verdaderamente utilizar esa constancia durante todo el día de buscar de Él, de hablarle, de entender que el Espíritu Santo de Dios habita entre nosotros, habita dentro de nosotros, habita. Entonces tenemos que hablarle, tenemos que tener comunión. Va a llegar el momento que personas incluso te van a decir, pues está loca, ya está hablando sola, está loco. Esto es locura para lo que se pierde, que eso no te preocupe. Tú estás en comunión, tú estás hablando con el Señor, tú lo estás exaltando, tú lo estás glorificando. Eso es la oración constante, es alabarlo. Es que tú estés haciendo cualquier cosa, como decías el otro día, incluso lo que hacer es de la casa, y te salga una alabanza, te salga a decir, yo te exalto, Señor, yo te alabo, gracias, Padre mío, por un día más, gracias por mis hijos, gracias por mi esposo, gracias por mi familia, gracias por el ministerio, gracias, Señor, porque tengo un techo donde vivir, gracias, Señor, porque pones comida en mi mesa todos los días. Ya ahí tú estás llevando a cabo varios tipos de oraciones, porque le estás exaltando, le estás llevando una oración de gracias, le estás glorificando, le estás poniendo en alto su nombre, estás llevando una alabanza, una adoración, estás llevando una oración constante. Entonces estás usando varios tipos de oraciones al mismo tiempo. Entonces algo que tenemos que entender, que son muchas las veces los hombres de Dios en la Biblia, siempre vamos a ver que eran hombres que estaban conectados con Dios. Vemos a Moisés, que dice la palabra que hablaba con Dios cara a cara. Y dice la palabra que sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Dios sus obras. ¿Qué quiere decir eso? Que al que hablaba cara a cara, él le notificaba sus caminos. A los otros, mis obras. Al pueblo de Israel, el maná. Al pueblo de Israel, los milagros. Al pueblo de Israel, la manifestación. Pero este no. Moisés me conoce cara a cara. A Moisés yo tengo comunión con él. A Moisés incluso el cuerpo de Moisés. El cuerpo de Moisés, cuando tú lees la palabra, dice que el Señor lo enterró en el monte Nebo. El Señor lo enterró.
literalmente, porque nunca se encontró el cuerpo de Moisés, nunca se encontró, porque nuestro Señor tenía una comunión tan grande con este hombre, que dice que cuando bajaba del monte de orar y ayunar 40 días y 40 noches, dice que cuando él bajaba se tenía que poner un velo, porque no se le podía mirar a los ojos, porque su rostro resplandecía, porque venía de hablar con el Altísimo, con el Dios Todopoderoso. Entonces vemos todos los hombres de Dios. Jacob tuvo un encuentro con Dios. Jacob tuvo un encuentro y peleó con el ángel de Jehová, que es la teofanía de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Vemos todos los hombres de Dios que tuvieron encuentros sobrenaturales con nuestro Dios. Vemos a Elías, el hombre de Dios, que cuando vino la situación de que estaba en la cueva, dice que vino un viento recio, vino un terremoto y no era el Señor, hasta que vino un silbido apacible y ahí era Jehová. Tenía una comunión, tenían estos hombres de Dios una comunión con nuestro Dios. El mismo David consultaba a nuestro Dios y le decía: ¿ataco? ¿Me voy a guerra? ¿No ataco? ¿Qué hago? Dime, espero la dirección. Porque tenían una comunicación y eran guiados por Dios, por el Dios Todopoderoso. Eran guiados por Él. Entonces, si Jesús, que era el Hijo de Dios, tenía que orar constantemente, como mismo decía el versículo 41 que acabamos de leer, Mateo 26:41, dice así: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tenemos que entender que venimos de una carne de pecado, de una carne pecaminosa, de una carne que fue derrotada en el jardín del Edén, y el pecado hace que el ser humano cometa cosas verdaderamente indecibles. Pero cuando estamos en el Espíritu, cuando nos mantenemos orando, ¿cómo estamos en el Espíritu? En comunión, en oración, en constante comunicación con nuestro Dios. Esa carne va a menguar, como yo decía la semana pasada. Y cuando la carne mengua, entonces ahí es que el Espíritu se exalta. Ahí es que tu espíritu. Recuerden que nosotros somos tripartito. ¿Qué significa tripartito? Que somos tres, igual que el Padre. El Padre es Trinidad. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues de la igual manera nosotros somos tres. Somos tripartitos. Somos alma, cuerpo y espíritu. Entonces, como somos tres, la carne, que es el cuerpo, que tiene una naturaleza de pecado, nos va a incitar a caer al pecado, nos va a incitar a pecar. Entonces, para mantener la carne sometida en el piso, tenemos que exaltar el espíritu. El espíritu, ¿qué es el espíritu? El que vuelve a Dios, el que está conectado con Dios, el que vino del soplo de vida del Omnipotente, el que nos mantiene conectado con el Dios Todopoderoso. El Espíritu es que nos mantiene en comunión con Él. Esa comunión que se rompió en el jardín del Edén mediante el pecado, esa comunión la volvimos a restaurar en la cruz del Calvario con Jesucristo. Entonces nos redime de pecado y nos regresa a esa comunión con el Padre, a esa coinonía que debemos tener con Él. Entonces, mientras estamos en comunión con el Padre, mientras estamos viviendo una vida correcta, una vida de acuerdo a su palabra, de acuerdo a la Biblia, que dejó establecido sus mandamientos y todo lo que tenemos que hacer para vivir de acuerdo a su voluntad, cumplir con el propósito que Él nos encomendó en esta tierra, pues entonces así nos mantenemos en el Espíritu cuando hacemos eso. Entonces, cuando nos mantenemos en el Espíritu se exalta y la carne mengua, la carne se maltrata, la carne se doblega, la carne se somete directamente, y lo que sobrevive lo espiritual. ¿Cómo vivimos en el Espíritu? Mediante la oración, mediante el ayuno, mediante la búsqueda, mediante la lectura de la palabra, mediante vivir, ser no solamente oidores y lectores de la palabra, sino ser hacedores. De lo que leo, lo aplico. Lo que leo, lo aplico. Leo las escrituras, aplico. Leo un buen libro con buenos ejemplos, bíblicamente hablando, lo aplico. Porque esto no es solamente de leer y leer y leer y coger información y meterla acá en el cerebro. No, eso sería inteligencia. La inteligencia es conocer, adquirir conocimientos. Pero la sabiduría es cuando tú aplicas esos conocimientos que tú adquieres. Esos conocimientos que tiene en tu mente, cuando tú lo aplicas, ya eso es lo que se convierte en sabiduría. Entonces debemos hacer sabio y aplicar lo que leemos, aplicar la palabra, lo que la Biblia nos enseña.
lo que escuchamos de una buena prédica, lo que escuchamos de nuestro pastor en el púlpito, eso, lo que escuchamos en las redes sociales cuando sabemos buscar el material correcto y escuchar a las personas correctas. Debemos no solo escucharlos, sino aplicarlo a nuestras vidas, porque de ahí es que vienen entonces las consecuencias que vamos a ver en nuestra vida, lo que Dios va a hacer verdaderamente en nuestra vida, porque va a ser una consecuencia de lo que aplicamos. Una vida en el Espíritu, vivir con el fruto del Espíritu. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Con 9 manifestaciones. Está en Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu: amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, templanza, bondad, mansedumbre. Todo eso es el fruto del Espíritu. Es uno solo con 9 manifestaciones. Entonces, ¿cómo podemos vivir en el fruto del Espíritu? ¿Cómo podemos vivir en el Espíritu? Caminar, andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, sometidos al Padre, en comunión con Él, siguiéndolo a Él, en obediencia a Él. Entonces, el poder de la oración. ¿Qué poder tiene la oración? Que tú te mantienes conectado con el Padre. Cuando tú estás verdaderamente en una vida en el Espíritu y tú tienes una comunión constante con el Padre en oración, tú vas a ver el poder de la oración. ¿Cómo lo vas a ver? Hay pactos generacionales cuando llegamos a los caminos del Señor que se van a romper en ti, que se van a romper en tus hijos, que se van a romper en tus generaciones mediante la oración. Hay pactos generacionales, hay maldiciones generacionales que se van a romper en tu familia, ataduras, posesiones demoníacas, enfermedades, ataques, problemas. Todo eso lo puede resolver la oración. ¿Por qué la oración? Porque como así Jesús oraba y el Padre le decía, le direccionaba y le decía lo que venía, así vamos a recibir dirección nosotros. Así vamos a recibir guianza mediante la oración. ¿Cómo Jesús sabía? Volviendo atrás a Juan 11, 38, 44. ¿Cómo Juan sabía que ya Lázaro se iba a parar de la tumba? ¿Cómo Jesús sabía en el libro de Juan que Lázaro se iba a parar de la tumba? ¿Cómo era que Jesús sabía y le dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído? ¿Cómo Jesús sabía que él lo había escuchado? Si no era porque ya en el secreto el Padre le había revelado algo. Como una visión, no sé. No quiero especular, Dios me libre de estar añadiéndole a las Escrituras. Pero uno entrándose en la historia, uno diría, pero algo le tuvo que haber dicho el Señor. Algo le dijo en oración. Algo supo. Algo supo esa noche antes, quizás en la oración. Algo el Señor le reveló en un sueño, una visión. Algo sabía él. ¿Cómo él sabía? Que cuando llamara a Lázaro, Lázaro se iba. Muevan la piedra. No, pero Señor, que ya hiede. Muevan la piedra. Y la pobre Martita: no, Señor, pero que ya tiene 4 días, ya hiede, ya apesta. Oye, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces ahí vemos como nuestro Señor ya sabía que cuando él llamara a Lázaro, él no está muerto, él duerme, como dijo con la niña, la hija de Jairo. Entonces, ¿cómo el Señor sabía estas cosas? ¿Cómo él sabía que la hija de Jairo dormía, que no estaba muerta? ¿Cómo lo sabía? Le era revelado en oración, le era revelado en el secreto. Entonces debemos entender que la oración va a traer un poder, va a traer un discernimiento, va a traer una autoridad, va a traer una sabiduría a nuestra vida. Todo eso viene mediante la oración. Es como yo he dicho en semanas pasadas, es un conjunto de cosas, es un conjunto de elementos, pero la número 1 y la primordial es la oración. Oración, ayuno, lectura de la palabra. Como decía anteriormente, las últimas 3 armas de guerra. Son muchas cosas: la sumisión a las autoridades, andar en obediencia a nuestro Señor, obediencia a nuestras autoridades inmediata aquí en la tierra, el silencio, el perdón. Son muchas las armas que podemos usar. Pero vemos también que Jesús oraba y le daba orden a los demonios: sal de ese cuerpo, te lo ordeno.
Los mismos demonios, vemos que cuando el gadareno se le acerca, que él llegó a la región de Gadara, que vemos el gadareno que se le acerca, los mismos demonios que estaban en él, ¿cómo viniste a atormentarnos antes de tiempo? O sea que hasta los demonios los reconocían. Hay algo que tenemos que entender, es que lo que no se ve fue hecho de lo que se ve. O sea que el mundo espiritual es más real que el físico, porque fue hecho, este mundo físico fue hecho de lo que no se ve, del espiritual. Entonces debemos entender que tenemos una autoridad en el mundo espiritual. Cuando tú oras, cuando tú ayunas, cuando tú andas correcto ante los ojos del Señor, cuando tú andas en obediencia, cuando tú cumples con la palabra, cuando tú tratas de hacer un cristiano de acuerdo a la voluntad de Dios para tu vida, es que hasta los demonios te van a reconocer, porque el mundo espiritual está abierto. Está abierto. Así como reconocían a Jesús, en el mundo espiritual se reconoce quién tú eres. Y lo que estoy diciendo no es antibíblico, te lo puedo mostrar por la palabra. En el libro de los Hechos, vamos a ver que unos hijos de Seba, en el libro de los Hechos, estos trataron de ir a reprender un demonio. Cuando lo fueron a reprender, le decían: yo te reprendo en el nombre del Dios que predica Pedro, y en el Dios que predica Jesús. Los demonios le dijeron: oye, espérate, mijo. Parafraseando la palabra, espérense, mis hijos. A Pedro lo conozco, a Jesús conocemos, pero ¿ustedes quiénes son? Dice la palabra que le terminaron dando una pela, que hasta desnudos terminaron y pasaron vergüenza. Porque en el mundo espiritual esta gente no sabían quiénes eran. No se sabía, porque no tenían una comunión con el Padre. Cuando tú tienes una oración con el Padre, por eso es que vemos gente, ha pasado situaciones donde la comunión que tú tienes con el Padre activa los demonios a tu alrededor. Suena loco lo que estoy diciendo, pero es así. ¿Por qué cuando Jesús estaba en los alrededores, que vemos que se acercaba a Gadara, los demonios le decían: ¿por qué vienes a atormentarnos? ¿Por qué viniste antes de tiempo? Porque ellos reconocían quién era él. Y él hasta lo mandó. Hay demonios que Jesús lo mandaba a callar para que no lo delataran públicamente y dijeran quién era él. Exactamente. Entonces hay situaciones en el mundo espiritual, así como nosotros nos damos a conocer en el mundo físico, debemos de darnos a conocer en el mundo espiritual más que en el físico. ¿A qué me refiero? Que en el mundo espiritual tú eres conocido por la vida que tú tienes. Si eres por la vida, por el testimonio, por la comunión que tienes con el Padre. Si tú eres irreconocido, que el Padre ni siquiera tu voz, porque bien claro lo dice la palabra, que el pastor oye la voz de sus ovejas. Entonces, ¿quién es nuestro pastor? Si el pastor que está allá arriba no reconoce la voz tuya, hay problema. Hay problema. El Señor reconoce la voz de sus hijos. El pastor reconoce la voz de sus ovejas. Pero si el pastor por excelencia que está allá arriba, que la palabra lo dice acerca de Jesús: yo soy el buen pastor. Ese que está allá arriba, el buen pastor, si no reconoce tu voz, hay problema. Si él no sabe quién eres tú, hay problema. Entonces, así como él no lo sabe quién eres tú, en un plano no, porque el Señor todo lo sabe y todo lo oye, pero no lo sabe en el sentido de que decimos de tener una comunión contigo, de tener una relación contigo, de conocerte verdaderamente, que tú lo conozcas a él, que estén en coinonía, que estén en comunicación. Entonces los demonios tampoco te van a conocer y menos se van a someter a ti. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A que hay poder en la oración. Hay poder en la oración. Pero ese poder de la oración se va a manifestar en el mundo espiritual con autoridad delegada, con autoridad aquí en la tierra también. Nuestro Dios Todopoderoso nos declaró, nos dio autoridad
de hijos en la cruz del Calvario. Entonces tenemos que aprovechar, apoderarnos de esa autoridad que tenemos como hijos y ponernos verdaderamente en plan de guerra y ponernos verdaderamente las armas espirituales que dice Efesios 6 que no son carnales, porque nuestra guerra no es carnal sino espiritual, que son verdaderamente armas poderosas que nuestro Señor nos dejó. Entonces debemos usar esas armas para defendernos, para comunicarnos con el Padre, para decir en las armas. La oración es como una llave, como yo decía, que abre puertas y cierra puertas. En Apocalipsis vemos que dice de nuestro Señor Jesucristo que Él es el que tiene la llave de David, que el que abre, lo que Él abre nadie puede cerrar, y lo que Él cierra nadie puede abrir. El Señor tiene la llave. Pero como el Señor, tú vas a ir, es un ejemplo como que yo te diga a ti, yo te voy a dar un regalo, pero ese regalo tú tienes que venir a buscarlo a mi casa. Si tú verdaderamente no te comunicas conmigo y yo te doy la dirección de mi casa, el regalo tú te lo perdiste, está ahí. Ya yo lo compré, está para ti. Pero tú te lo perdiste porque tú verdaderamente no te comunicas conmigo para que yo te envíe la dirección para tú venir a mi casa a buscar el regalo. Entonces el regalo es tuyo. Ya yo te lo di. Ya yo te lo compré. Te pertenece. Es de tu propiedad. Pero no lo tienes. Tangiblemente en tus manos no lo tienes. ¿Por qué? Porque no te has decidido a tener una comunicación conmigo para yo darte la dirección de dónde está el regalo, de cómo llegar a mi casa. Entonces eso es lo que es la oración. Es como un GPS, es como una llave. Es como una llave donde vamos al Padre, donde tenemos la dirección. Donde vas por tal dirección, estás en tal ministerio. Mire, estás mal, esto no es así, esto no es así, esto no es así. Hazlo así, hazlo así, hazlo así. Se busca dirección, se busca fortaleza, se busca ánimo, se busca dirección, se busca sabiduría, se busca conocimiento de las Escrituras, se busca discernimiento. Yo siempre doy el testimonio de que yo oraba y yo no entendía las Escrituras, yo no entendía nada. Yo leía hoy, ya mañana no sabía ni lo que leí, no tenía pie, no tenía cabeza, eso era un lío. Que yo verdaderamente decía, pero que yo lo leí, este nombre ya lo entendí, aquel era el que estaba allá, y ahora qué fue lo que pasó aquí, ya me confundí, ya me perdí. Así estaba yo. Mediante la oración, el Espíritu Santo de Dios me enseñó a orar antes de leer las Escrituras. Orar y ayunar para que el Señor abriera mi entendimiento, abriera mi cerebro, abriera mi espíritu a recibir lo que Él tenía para mí en la palabra. ¿Cómo lo conseguí? La gloria sea para Dios mediante la oración. Porque el mismo Espíritu Santo me indicaba, hazlo así, tienes que orar así, tienes que declarar así, tienes que hacer esto. El Señor me enseñó a interceder por mi casa, por mi familia, a orar, incluso mucho antes de yo empezar a congregarme, mucho antes de yo pertenecer al ministerio de intercesión. ¿Y quién me lo enseñó? El Dios Todopoderoso, el que todo lo sabe, el que todo lo ve, el que todo lo sabe. Él me lo enseñó. Entonces la llave es la oración. La llave es la oración. Toda puerta se abrirá mediante la oración. Toda puerta se cerrará mediante la oración. Hay puertas espirituales en nuestra vida que están cerradas, así como yo te hice el ejemplo del regalo y nosotros no lo sabemos. ¿Cómo lo sabemos? Mediante la dirección. Mediante la dirección. La boca, es la que activa. Es la que activa mediante la oración. Hay cosas que hasta que tú no las hablas, hasta que tú no las oras, hasta que tú no la declaras, hasta que tú no no vas a ver manifestación hasta que no la declares por medio de la oración. Hay palabras proféticas, oraciones proféticas en tu boca, como mismo decía ahorita de ejemplo. Hay palabras proféticas en tu boca que están ahí y hasta que tú no la declares, no vas a ver la manifestación de Dios. Algo que me pasó unos meses atrás, y es que mi esposo estaba pasando por una situación de salud bien difícil. Mi esposo tenía un tumor en el estómago, en el intestino grueso. Mi esposo estaba que perdió casi 50 libras en un proceso como de 4 o 5 meses. Estaba pero muy mal. Estaba que la operación que le iban a hacer de acuerdo a su situación diabética, colesterol alto y todo lo demás,
estaba en un riesgo mediante esa operación, porque le iban a cortar como 14, 15 centímetros de largo del intestino grueso, de las tripas, como decimos nosotros normalmente en sentido, en palabras vulgares, en palabras populares. Entonces, la operación era de riesgo. Yo recuerdo que mucho antes de que él supiera ni siquiera lo que tenía, que estaba en plenos estudios, que le mandaron a hacer un MRI, yo vi una visión donde el Señor me mostraba que yo estaba en una guagua, en jipeta, como le dicen en mi país, una guagua cerrada, una SUV, como le dicen aquí en los Estados Unidos. Yo estaba en esa guagua de mi esposo. Cuando yo andaba en ella, yo me paré en un sitio porque alguien me iba a dar algo y yo la iba a subir al baúl, a la parte de atrás. Cuando yo me paré, yo recuerdo que yo me fui a la parte de atrás, dejé la puerta abierta, vino un hombre alto, moreno, y se subió en la guagua de mi esposo y se la llevó. Pero resulta que la guagua de mi esposo, mi carro, son los carros estos modernos que tú no necesitas llave, tú tienes el beeper. Entonces yo no tenía la llave en la cartera, yo la tenía en mi bolsillo. Entonces yo vi cuando él se llevó la llave, pero rápido, se montó, arrancó, pero se llevó la guagua. Cuando se la llevó la guagua, yo dije, ay Dios mío, la guagua de mi esposo, me la robaron y ahora qué voy a hacer, me va a matar mi esposo. Dije yo en la misma visión. Pero de momento escuché la voz que me dijo, pero si la llave la tienes tú. Yo como que reaccioné, me metí la mano al bolsillo, yo agarré la llave, el beeper de la guagua en mi mano. Cuando yo lo agarré, yo dije, ay, pero mira qué estúpido, se llevó la guagua de mi esposo y ya mismo cuando tenga distancia suficiente de la llave, del beeper, se va a pagar, porque la llave la tengo yo. Y yo repetí 3 ocasiones lo mismo. Se llevó la guagua, el muy estúpido, pero la llave la tengo yo. Y yo seguía repitiendo lo mismo. Cuando al otro día yo dije, Señor, ¿pero qué fue esto? Yo me acordé literalmente que la llave es la oración. Entonces, la guagua de mi esposo se la robaron. Yo dije, ay, espérate, soy el enemigo tratándose de robar la salud de mi esposo. La llave la tengo yo. Literalmente, el Señor, la gloria y la honra sea para Él. Él me dio el discernimiento de interpretar ahí mismo qué era lo que Él me estaba mostrando. Entonces yo dije, la llave la tengo yo. Así como yo decía en esa visión, en ese sueño, literalmente yo decía, la llave la tengo yo. Aquí se va a pelear una guerra al mar. Yo empecé a orar, empecé a ayunar por la salud de mi esposo. Y la gloria sea para Dios. Mi esposo entró, ahí fue que a los pocos días le dijeron, yo le dije el sueño, yo le dije la visión. Él no lo entendió de la misma manera porque mi esposo no es cristiano. Pero él sabía que yo algo le estaba diciendo, porque él sabe que cuando yo le cuento muy poco de las cosas espirituales, pero cuando le cuento algo, él sabe, porque ya él tiene experiencia con lo que yo le cuento, que literalmente la gloria sea para Dios pasa. Entonces él tenía esa convicción de que verdaderamente yo le estaba hablando algo que venía de Dios. Entonces literal a los pocos días le dejan saber los resultados del MRI. Efectivamente, una operación de emergencia, tenemos que hacerle, tenemos que cortar el intestino, va con un especialista, así, 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 y le dieron todas las instrucciones. Le pusieron fecha para el 15 de noviembre pasado para la operación. Cuando le pusieron esa fecha, fue tan grande lo que Dios hizo con la vida de mi esposo, la gloria y la honra sea para Él siempre, que mi esposo entró al quirófano y el doctor me dijo, cuando yo estaba hablando con él antes de que lo entraran, antes de que lo anestesiaran, él me dijo, tú sabes que la operación es peligrosa. Yo tuve que firmar muchos documentos porque era peligrosa la operación. Y él me dijo, tú sabes que la operación es peligrosa. Yo le dije, no, yo no estoy preocupada, yo no me preocupo, descuide que yo no estoy preocupada. Y yo me reí. Y él me dijo, oh, no estás preocupada. Y yo le dije, no, porque yo soy cristiana y yo sé al Dios que yo le sirvo. Yo no estoy preocupada. Mi esposo, para la gloria y la honra de Dios, el doctor me dijo que iban a tardar como 1 hora y media en la cirugía y eran casi 4 horas, 3 horas y pico, y mi esposo no salía de la cirugía. Pero yo estaba confiada en que el Dios Todopoderoso estaba en control. A los 2 días, el doctor decía que de 4 a 5 días mi esposo iba a estar en la casa, que iba a quedarse 4 o 5 días en el hospital. Al segundo día ya mi esposo estaba en la casa, la gloria sea para Dios, como que nada había pasado. Adolorido, la operación, cirugía, 4 cortes en el estómago, el más grande se lo hicieron como de este ancho.
todo, pero nuestro Dios estaba en control. Entonces, ¿qué te digo a ti en este momento? No sé por la situación que estás pasando, no sé qué está pasando en tu vida, pero así te digo en este momento. La llave la tienes tú, que es la oración. Nuestro Dios está en control. Nuestro Dios está en control. Que no te importe lo que veas, usa la llave. Usa la llave porque tú tienes autoridad en Cristo Jesús. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Cualquier comentario déjalo aquí en la caja de los comentarios. Te pido que si ha sido de edificación para ti esta palabra, pues del mismo modo, pues tú la compartas con alguien más para que también sea de edificación para ellos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y Alni José por aquí. Recuerda que esto fue una palabra de vida. Bye bye.